Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Bienvenido, hermano mío, a un programa más. Qué bueno es que podemos juntarnos en esta otra ocasión para que juntos sigamos en el estudio de la palabra de Dios. Hemos venido estudiando paso a paso en lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Y decíamos en el programa anterior que hay una gran cantidad de palabras, mayormente términos bíblicos, que se utilizan para describir la naturaleza de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una sola palabra, hermanos míos, no es suficiente para explicar la gran obra expiatoria de Cristo. Estas palabras, pues, describen un aspecto particular del evento más maravilloso en toda la historia de la raza humana. Y necesitamos llegar a conocer estas palabras, conocer su significado y su lugar en las Escrituras. Y es para esto que hemos de meditar, decíamos, en algunos términos que relacionan la muerte de Cristo con los hombres. Una de las palabras que ya observábamos en nuestro programa anterior era la palabra sustitución. También meditamos en la palabra vicaria. Decíamos que la palabra vicaria es tomar el lugar de otro. También hablamos de la palabra propiciación. Examinábamos también la palabra redención. Y dijimos en aquel entonces, hermanos míos, que la muerte de Cristo fue redentora. La palabra redención o redimir tiene que ver con la idea de comprar, decíamos. Volver a comprar o de pagar un rescate. Y en Levíticos capítulo 25 y verso 25 y verso 48 y verso 49 leíamos lo siguiente: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Luego dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. El rescate, hermanos míos, decíamos, no es pagado a Satanás, sino a la justicia de Dios. Alguien piensa que Cristo vino para hacer el pago por nuestros pecados y que este pago ha sido dado a Satanás, o sea que ha sido pagado a Satanás. Pero el rescate no, en ninguna manera es pagado a Satanás, sino a la justicia de Dios. La idea de la redención en la salvación es tomada de los antiguos mercados de esclavos. Hay 3 palabras que son traducidas similarmente en nuestra Biblia en español. Estas palabras convergen el rango total del significado de la redención. La primera palabra es agorazo. Agorazo significa comprar en el mercado. Agorazo. Luego tenemos la palabra exagorazo, que es comprar, pero también sacar del mercado. Y luego tenemos la palabra lutro, que significa soltar, liberar pagando un precio. De manera que agorazo, exagorazo, lutro significan comprar en el mercado, pero sacar del mercado y luego soltar, dejarlo libre, habiendo pagado un precio. Hermanos míos, el pecador está esclavizado por el pecado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ha pagado el precio total. Hemos sido comprados por Él, agorazo. Por lo tanto, somos suyos. Hemos sido comprados, pero también hemos sido sacados del pecado, exagorazo. Por lo tanto, ya no somos siervos del pecado y somos liberados por Él. Y ahí viene la palabra lutro. Por lo tanto, ya no estamos atados por el pecado. Qué hermosas definiciones encontramos en esta palabra redención.
Ahí en San Mateo capítulo 20 y versículo 28, dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ya dijimos que ese rescate fue pagado a la justicia de Dios, no en ninguna manera a Satanás. Y en Romanos capítulo 3 y versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, oiga esto, la redención que es en Cristo Jesús. Y luego en Romanos capítulo 6, verso 17 y 18, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, dice el verso 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué bendición es esto! ¡Qué bendición es entender estas cosas! Hemos sido comprados, hemos sido sacados del mercado, pero también hemos sido libertados para servir a la justicia. Y en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hemos sido perdonados, digo, totalmente. Y luego, Colosenses 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bueno, ahí está hablando de la palabra redimir siempre. En Efesios capítulo 1, verso 7 y verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A mí me encanta este versículo. Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, no según nuestras obras, no según nuestras fuerzas, no según nuestros cumplimientos o nuestras normas, sino según la gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y luego en Efesios capítulo 1, verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosos versículos son estos, estimado oyente. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, oiga esto, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos sido sacados del mercado de esclavos y hemos sido libertados. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo se dio a sí mismo hasta la muerte para el rescate de todos los seres humanos. Y luego sigue diciendo: de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Luego tenemos Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo, vuelve a decir, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos ha redimido, y nos ha redimido no por obras, pero nos ha redimido para buenas obras. Hebreos 9 y verso 12, y no por sangre de machos cabríos, dice la Escritura, ni de becerros. Él no nos ha redimido por sangre de machos cabríos ni de becerros, como los del Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, dice. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, la obra de Cristo no se puede repetir, porque no se necesita repetir, porque Cristo murió por nuestros pecados y obtuvo mediante su muerte eterna redención. Él entró de una vez y para siempre, y ya no va a hacerlo otra vez, porque su muerte en la cruz fue suficiente. En Hebreos 9, 15 y 16 dice: así que, por eso es mediador. ¿Quién es mediador? Pues Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice, para que interviniendo muerte,
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario, dice, que intervenga la muerte del testador. ¡Ah, qué profundidad y qué hermoso es poder entender estas cosas! Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice que nosotros hemos sido redimidos. En otras palabras, hemos sido comprados, hemos sido sacados de la esclavitud y hemos sido libertados. Y hemos sido redimidos no con cosa corruptible, sino con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Primera de Pedro, versículo 18 y versículo 19. Sabiendo, dice, que fuisteis, yo quiero que subraye el tiempo en que está este verbo. Sabiendo que fuisteis, tiempo pasado, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos míos, hemos sido comprados, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados, hemos sido libertados, hemos sido sacados de esclavitud por la sangre de Cristo. Además de esa palabra, también tenemos la palabra reconciliación. El hombre, hermanos míos, ha sido reconciliado. Reconciliado es restablecido. Y puede volver a tener compañerismo con Dios a través de la muerte de Cristo. La Biblia no dice que Dios haya sido reconciliado con el hombre, no, ya que la ofensa no provino de Dios. La ofensa provino del hombre. La muerte de Cristo quitó la enemistad existente entre Dios y el hombre. El pecado, hermanos míos, es una barrera que impide el compañerismo entre Dios y los hombres. En Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2, la palabra de Dios nos dice claramente: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice Isaías, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué es lo que está diciendo? Isaías está diciendo que Dios todavía puede salvar y todavía puede oír y todavía está dispuesto a salvar y todavía está dispuesto a oír. Pero había un problema. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera que era necesario la reconciliación. Era necesario volver en amistad al hombre con Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cristo murió para quitar de en medio el pecado que nos hacía enemigos de Dios. Estos son, hermano mío, todos estos términos con relación al hombre. Pero también hay términos que relacionan la muerte de Cristo con relación a Dios Padre. Uno de esos términos que encontramos en las Escrituras es sacrificadora. En 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 7, dice la palabra de Dios: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La palabra sacrificio, sacrificadora. En Efesios 5:2, ahí tenemos, dice la palabra de Dios: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Y luego Hebreos capítulo 10 y verso 12. Pero Cristo dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos míos, la muerte de Jesucristo era una ofrenda por el pecado, una ofrenda a Dios. Lo tenemos claro en Isaías 53:10. La palabra de Dios nos dice ahí: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos míos, la santidad de Dios demanda que el pecado sea pagado, y que lo sea por completo. Cristo mismo como nuestra ofrenda. Cristo cumplió con todo esto, de tal manera que ya no quedan más sacrificios por el pecado, porque Cristo satisfizo totalmente la santidad de Dios.
Recuerden, hermanos míos, que Cristo es el sacerdote y Él mismo es la ofrenda por el pecado. Cristo es el sacerdote que ofrece la ofrenda y Cristo mismo es la ofrenda por el pecado. Este fue un sacrificio, como hemos observado en las Escrituras, necesario. El sacrificio de Cristo fue necesario. En San Lucas capítulo 24... verso 26 y verso 46, dice la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego, verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. ¿Qué fue necesario? Sigue diciendo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue un sacrificio necesario. Era la única manera de redimir. Era la única manera de salvar. Era la única manera de sacar de la miseria al hombre. En Gálatas 3:21 dice la palabra de Dios, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice el apóstol. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que quiero que note es que, hermanos, el sacrificio de Cristo era necesario. La ley no pudo hacer lo que nada pudo hacer, lo que nada pudo lograr ni puede lograr. La muerte de Cristo pudo hacer y pudo lograr. Hebreos 2:10. Porque convenían a aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación. De manera que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio necesario. Pero no solamente eso. El sacrificio de Cristo, estimados hermanos, estimados oyentes, fue un sacrificio voluntario también. Fue necesario, pero también fue voluntario. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 17 y verso 18. Cristo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice él, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos míos, nadie podía quitar la vida de Cristo. Nadie quitó su vida. Él dio su vida. Algunos piensan que Cristo fue apresado en el huerto y que él ya no pudo hacer nada y que fue llevado y que sus discípulos no pudieron y que él no pudo escapar y por eso no le quedó más remedio que morir a merced de los enemigos. Estimados oyentes, el Señor Jesucristo es Dios mismo y él, hermanos míos, podía pedir al Padre y el Padre iba a enviar ángeles en la defensa de Cristo. Además, él tenía todo poder. Recuerden cuando los enemigos van para prenderle en el huerto de Getsemaní. Y ellos dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dice, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Hermanos, ellos no podían agarrarle, no podían atraparle, si él no lo permitía. Y por eso él dice en San Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre. Él está diciendo, el Padre me ama, yo hago la voluntad del Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice él, recibí de mi Padre. Y luego en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hablando el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, dice él, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y óigame, se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo no está diciendo, el cual me amó y fue matado, él no pudo hacer nada y fue matado en lugar de mí. No, no, no. Él está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo voluntariamente. Está diciendo, por mí, Cristo murió porque Él quiso morir por nuestros pecados. De manera que la muerte de Cristo fue voluntaria. Sí, fue necesaria, pero también es voluntaria. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos la misma idea, llegamos a la misma conclusión. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Cristo no murió por mí a la fuerza. Cristo no fue obligado a morir por mí. Cristo voluntariamente murió por nuestros pecados. Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Hermano, hacemos bien en tomar todos estos pasajes y subrayar, hermanos, Cristo se entregó a sí mismo, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Luego termina diciendo Hebreos, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él vino para morir voluntariamente por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 9 nos dice claramente esto. Uno puede leer ahí la palabra de Dios diciendo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Quién está hablando? Está hablando el Verbo, está hablando Cristo. He aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué venía Él? Para hacer tu voluntad, dice. Como en el rollo está escrito de mí, porque todas las escrituras hablan de Cristo. Y luego dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, porque no fueron suficientes, porque no podían hacer aquello que se esperaba que hicieran. No podía satisfacer ni la santidad ni el amor del Padre, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero luego dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice el escritor a los Hebreos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos míos, Jesucristo se ofreció a sí mismo, de manera que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo era necesario. Pero hemos visto también que el sacrificio de Cristo fue voluntario. Él se entregó a sí mismo. También vemos, hermanos, que el sacrificio de Cristo era un sacrificio de sangre. Hebreos capítulo 9, verso 11 al verso 23. Dice la palabra de Dios, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Oiga esto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, dice Hebreos, es purificado según la ley con sangre. Y oiga esto, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es mejor sacrificio que los sacrificios del Antiguo Testamento, estimados hermanos? ¿Qué sacrificio es mejor que los sacrificios solemnes que vemos en el libro Levíticos? Pues el sacrificio de Cristo. Por eso en Primera de Pedro,
capítulo 1, verso 18 y 19, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual dice recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con cosas de esta tierra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera, estimados hermanos, que el sacrificio de Cristo fue necesario. El sacrificio de Cristo fue voluntario. Pero también el sacrificio de Cristo es un sacrificio de sangre. La sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Hay muchas cosas que vamos a ir comprendiendo poco a poco y que vamos a estudiar todavía en nuestra